El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Tradicional, porque una creencia tradicional que se entiende que si yo hago más actividad física, por ende mi cuerpo va a quemar más calorías y si quemo más calorías, voy a bajar más de peso. Si yo monté 2 horas de bicicleta y eso son 1200 calorías, yo puedo comer 1200 calorías más. Por ejemplo, que la actividad física, cuando es de baja a moderada, sí va a pasar esto del gasto energético, que voy a quemar más calorías, voy a utilizar más energía, de baja a moderado. Pero ¿qué pasa si yo paso ese moderado? Hola y bienvenidos a Ecos Wellness Podcast. Mi nombre es Zoilo Rubio y gracias por brindarnos lo más importante de ustedes, que es su tiempo. En el día de hoy me encuentro en compañía de una persona que fue nominada al Premio Nobel de Ciencia del 2025, futura Premio Nobel de Ciencia de la representante de la República Dominicana. Ya hablando en serio, estoy en compañía de mi esposa, Cristi Beliar. El Hola. bullying es ilegal. Sí, es penalizado. Está promoviendo una regla, pero nada. En el día de hoy vamos a tratar un episodio muy interesante porque no sé si a ustedes que están ahí en casa les ha pasado que sienten que hacen más ejercicio y no bajan de peso. Le ha pasado a mucho. Yo Mucha. conozco casos. Y a veces a uno mismo le ha pasado que tenga un proceso que quiere hacer una pérdida de peso y entiende, no, yo haciendo más actividad física lo voy a lograr. Y la respuesta es diferente a lo que uno se espera. Es correcto. Y si el problema tal vez no es la disciplina, porque a veces decimos, no, es que yo no soy disciplinado, no soy constante, sino cómo interpretamos que funciona nuestro cuerpo. Es así. En el día de hoy estaremos hablando sobre un estudio reciente que salió que habla sobre esa correlación que tenemos en la mente, que a más ejercicio, más quema calórica. ¿Por qué tú crees que puede pasar eso? ¿Por qué creemos eso? Sí, esa parte, esa creencia tradicional, porque una creencia tradicional que se entiende que si yo hago más actividad física, por ende mi cuerpo va a quemar más calorías y si quemo más calorías, voy a bajar más de peso. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Bueno, si te diera una respuesta sin tomar en cuenta lo del estudio, ¿verdad? Claro. Es lo que se conoce popularmente. Creo que lo que hay un tema de popularidad, de que, y vamos, como a simple vista, sería como lo ideal, sería como lo más lógico. Si hago más actividad física, voy a quemar más calorías, por ende voy a perder más peso. Es como sentido común, vamos a decirlo así. Claro que sí. Y eso viene dado, esa Ajá. parte, en el sentido de que se ve como una línea progresiva. Exactamente. Una línea progresiva que va partiendo de un punto inicial, más actividad física, porque se entiende que hay un umbral de un 5% de quema calórica que corresponde a la A la actividad actividad física física. per se, donde tenemos diferentes distribuciones de cómo el cuerpo humano quema las calorías. Se entiende que hay un 70% que es de reposo, porque estoy vivo ya, mis órganos funcionando, ese balance de Ujú. reparación y preparación del cuerpo
hay un 70% de quema calórica. Luego viene un 15% que es de esas actividades que uno hace de caminar, de moverse, que no es de ejercicio. De la actividad del día a día. La actividad del día a día. Luego corresponde un como 10% más a la quema por alimentos. Ahí voy a poner un asterisco que luego lo iremos desglosando. Y por último queda como un 5% que es correspondiente a la actividad física. Entonces, si yo ese 5 hago más, entiendo que voy a quemar Que voy más. a quemar más. Y en un inicio, entiendo, por eso te decía que sin haber leído el estudio, realmente es un tema de lógica, Sí, de asunción lógica. claro. Y realmente, si yo no hago nada de actividad física, pues ahí ese último eslabón que tú indicas está en un 0. Entonces, si yo voy de nada y comienzo a hacer, ya estoy aumentando y obviamente voy a este paradigma anterior de que hago más ejercicio, más quema calórica y entonces pierdo más peso si realmente se cumple. Pero entonces yo me estanco y lo que digo es, no, es que yo tengo que todavía hacer más actividad Más física. actividad física. Entonces ahí comienza el análisis del estudio. Porque esa premisa de que ante un estancamiento o ante sí, exactamente, un estancamiento del cuerpo que no cambia, entiendo que haciendo más actividad física voy a lograr poder cambiar ese resultado. Ya después de haber leído el estudio, me hace sentido. Es más simple yo pensar esto, creer esto. Es más simple a nivel poblacional. O sea, cuando hablamos de mayoría, Sí, tenemos que pensar siempre en cosas simples. Entonces, obviamente es más simple. Hay un marketing más sencillo detrás de esto. Es decir, es más fácil de yo poder venderlo. Estamos exacto. hablando de población. Es más fácil entonces que pueda llegar a la población. Y algo muy, muy importante que no quiero que se vea como algo oscuro, pero al final es relevante porque es parte del ser humano. Hay un tema emocional ahí detrás que relaciona mucho a la culpa. Como tú dijiste al principio, no un tema de disciplina, no siempre un tema de disciplina. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ataco mucho esa parte emocional, yo le estoy dando toda la responsabilidad únicamente a yo como ser humano tomo la decisión de no moverme más. Se lo puedo adjudicar o Adjudicar. endilgar esa culpa al tema de que tú no haces ejercicio. ¿Y qué hace la culpa? La culpa me va a hacer daño a largo plazo, pero me va a llevar a hacer más. Correctamente, y quiere hacer más, ahí viene el tema donde muy bien tú dices que en la forma de venderlo es más fácil vender. Mira, tú no tienes cambio en tu cuerpo porque tú no haces más actividad física. O no, mira, tú no tienes cambio en tu cuerpo porque tú o no estás logrando el resultado esperado de la pérdida de peso, que es la parte donde el estudio se enfoca. Sobre todo, lo vamos a tener aquí en la descripción, el estudio, el link de referencia para aquellos que quieran leer y profundizar sobre él, lo puedan tener. Y retomando el tema, es básico, es decir, como tú decías al principio, si yo relaciono que ese 5%, esa parte, yo la puedo aumentar, esté en mi control, voy a tener mayor resultado. Entonces lo que necesito es poder hacer ese proceso de hacer más ejercicios para poder tener más control, de poder comer más. Si como más, entonces yo puedo, si yo entreno más, puedo comer más. Si yo puedo hacer más actividad física, entonces puedo dar más calorías, que es donde entraba esa relación de que no porque yo tenga más actividad física, yo voy a quemar más calorías y por ende puedo comer más. Que esa relación de el consumo con la quema Con la calórica. quema calórica. Claro que Entonces, es simple, más directo, lo mismo que acabamos de decir. correcto. No, como menos, hay más gasto calórico, o hago más actividad física, hay más gasto calórico y por O ende como voy a mucho perder peso. yo entreno para comer, que es otro claims, Ajá. otra afirmación de que si yo monté 2 horas de bicicleta y eso son 1200 calorías, yo puedo comer 1200 calorías más. Sí. Entonces, ese otra afirmación que el estudio rompe y Rompe demitifica. totalmente.
Y Claro. si tú quieres ver de qué trata, entonces sigue aquí en el episodio, dale a suscribirte, dale a me gusta, dale a comentar, ya le quité al Control Master ahí, tenés que poner un corte más de eso, para que puedas, y compártelo sobre todo en los grupos de WhatsApp, donde tú tienes ese amigo, sobre todo los ciclistas, son muchos de eso, que dicen que me 2000 calorías, entonces me paro ahí en los chicharrones que están en la esquina del mirador y puedo comer a Puedo libertad. comer libremente. Por eso te dije que la emoción es parte de, pues ahí está el tema de la culpa. Porque al otro día o al día siguiente de bicicleta me voy a levantar. Ah, no, yo me comí esos chicharrones, ahora tengo que, Tengo que tengo que hacer, castigarme. tengo Me que comí ese castigar. helado y tengo que castigarme. Entonces vamos entrando ya en la parte científica, obviamente guardando la forma y allanándola. ¿Cómo la ciencia va manejando? ¿Qué el estudio evidencia que la ciencia entiende de esta parte? Y este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Volviendo a la parte inicial donde hablé de la distribución de lo que el cuerpo hace del consumo calórico, esos porcentajes no significa que sean fijos, sino que van siendo variables. Van variando. Entonces ahí el estudio va evidenciando un resultado distinto a lo que se creía. Entonces, por ejemplo, que la actividad física, cuando es de baja a moderada, sí va a pasar esto del gasto energético, que voy a quemar más calorías, voy a utilizar más energía, de baja a moderada. Pero ¿qué pasa si yo paso ese moderado? Exactamente. Entonces, cuando yo comienzo a tener una actividad física alta y sostenida demandante, no significa que el cuerpo va a hacer la misma quema calórica por la demanda de actividad física, sino que va a ir adaptándose en función a su necesidad de sobrevivir. Esa palabrita es muy importante. Entonces, por tal razón, no importando si yo consumí 3000 calorías, es probable que en su capacidad de el cuerpo procesar y entender esas 3000 calorías que le estoy dando, va a significar que yo haciendo una actividad física de 3000 calorías, el cuerpo la va a consumir. Porque el cuerpo es un sistema perfecto que se va adaptando y va entendiendo de qué manera debo manejarme para poder sobrevivir. Ojo, el estudio no desmiente esto que hablamos al principio o el paradigma que teníamos anteriormente, porque es real. Pues si yo tengo actividad física de baja moderada, es como si fuera sedentario y estoy comenzando. O como si ya comencé y tengo un tiempo y entonces ahora voy a incluir otro tipo, ya no voy a caminar solamente, sino que voy a incluir ejercicio de fuerza. O sea, ahí estoy haciendo como el aumento progresivo, o sea, valida lo anterior, pero me agrega que llega a un punto donde ya no es una línea donde ya no progresiva, es progresivo. sino que se mantiene una línea recta paralela Y al eje vertical. Y esto no es Al eje sinónimo, horizontal, perdón. y esto no es sinónimo no quiere decir que ya no soy saludable, que esto es importante, sino que mi cuerpo se adaptó y entonces a este nivel mi cuerpo funciona correctamente y ya no necesita hacer este gasto calórico, esta quema de caloría excesiva, sino que ya puedo como sobrevivir, como que puedo bajar la guardia. Y esto es cómodo para mí y puedo seguir aquí. Exacto, porque lo que busca es sobrevivir. Y con esto se rompe la creencia de que porque yo comí una X cantidad de calorías y hago entrenamiento de una X cantidad de calorías,
mi cuerpo no va a estar almacenando. Y sobre todo esto viene porque en estos momentos donde la modernidad nos permite tener gadgets que sabemos cuántas calorías Ujú. estamos quemando en el cuerpo y que vemos en la actividad física, en el día a día. Y sobre todo en la alimentación tenemos información de cuánto estamos ingiriendo y más fácil de poder medirlo. Eso crea un nivel de ansiedad que cuando tú no comienzas a ver los resultados, porque lo vemos como un resultado matemático y no es un resultado matemático, es un resultado multifactorial que inciden muchas cosas que van haciendo de que el cuerpo, a medida de que si yo le tengo un mayor demanda calórica y porque estoy comiendo de una forma que tengo una alta ingesta de calorías o lo tengo en un déficit calórico buscando también porque esa es otra, lo tengo en un Ajá. déficit calórico constante. El cuerpo lo que va haciendo y dice, bueno, tú me estás demandando más calorías para tener actividad física, déjame yo reducir entonces como la reparación Las hormonal. funciones. Vamos a reducir la reparación hormonal. Mira, yo estoy sintiendo como que el hígado, la enzima hepática están como controlada, tienen que enseñarle menos. Déjame yo trabajar menos con el hígado y déjame ponerme a priorizar. A priorizar esto. Entonces comienza a atacar el tema de ciertos problemas de desbalance que generan una situación de salud o algún cuadro clínico se va comenzando a materializar no deseado. Eso lo que indica es que no siempre hacer actividad física en exceso me va a beneficiar, que es lo que siempre hablamos, el tema de mantener el equilibrio, Claro. que es la parte importante. Yo tengo que hacer lo suficiente para mantenerme sano, que es lo que siempre se debe, que es lo que idealmente se debería de andar buscando. Claro, la parte estética influye, pero ¿qué quiero decir con esto? Creo que el mensaje importante de esto es que si ya tú entrenas 5 veces a la semana, eh, o 7 días de la semana, no quiere decir que ahora tú tienes que comenzar a aumentar por día 2 entrenamientos, porque no, esto no se va a traducir a que tú vas a quemar más o que vas a bajar más de peso. Lo que se va a traducir es muy probablemente a situaciones de salud. Y es correcto. Y es tanto así que, obviamente, usted tiene un objetivo deportivo. Quiero hacer un maratón. Quiero hacer un evento de ultradistancia. Uno tiene que estar consciente que a partir del momento que comience esa preparación, uno está saliendo de los límites de bienestar. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Ujú. Y se está enfocando a poner en riesgo su salud. Por eso, que siempre que yo entreno a una persona que va a aventurarse a ese tipo de eventos, le hago la salvedad y la claridad de que ya no estamos saliendo del bienestar a exponer en riesgo nuestra salud. Digo eso porque al final no significa que sea malo que se haga, sino tiene que entenderse la intención o el porqué. La intención, que como no es sostenido en el tiempo, ojo, no es sostenido en el tiempo, es algo muy específico de un tiempo en el año, un día específico en el año, un fin de semana en el año, voy a ver los resultados. ¿Por qué? Porque no es sostenida en el tiempo. Y entonces ahí es que viene el detalle, porque todo tiene contexto. Y tú vas a ver mucha gente, sobre todo aquí en República Dominicana, en el Parque Mirador, que es como vamos a llamar así, el lugar por excelencia de los corredores, Ajá. que tú vas a ver corredores que tú dices, pero fulano es maratonista, que corre eventos y siempre está delgado y siempre está, pero hay un contexto, una historia de esa persona que con este estudio no se está satanizando eso, sino se está validando que hay, yo porque vea que él hace maratones,
a mí, a Zoilo, no significa que yo haciendo maratones me voy a mantener delgado, porque a fondo no conozco el día a día cuáles son los hábitos de sueño de ese maratonista, porque es probable que ese tenga un nivel de estrés más bajo. Entonces, tiene un control de gestión de manejo de estrés y recuperación mejor que yo, porque yo tengo que salir corriendo del mirador a llevar a los muchachos al colegio y de ahí tengo un trabajo a las 8 de la mañana. Entonces, yo tengo que dejar acostado, me paso un día entero trabajando, llegar a casa, preparar a los niños, dejar acostado, volver acostado para levantarme a las 3 de la mañana con una calidad de sueño que tal vez no me reparó. No cené bien porque quiero comer menos, porque no estoy viendo resultados. Entonces comienza el tema del ciclo de que yo no me veo como ese que corre y hace los maratones. Entonces, volviendo a eso, debemos de comenzar a priorizar el entender. Obviamente, hice el disclaimer, o sea, que usted tiene un objetivo, quiere hacer un evento ultradistancia, quiero hacer un Ironman, quiero hacer eso, es una circunstancia, un momento, voy a cumplir esa meta, voy a cumplir ese objetivo, lo voy a hacer. Perfecto. Ahora yo necesito hacer actividad física porque es necesaria. Vamos a hacer actividad física como lo dice el círculo continuo perfecto, el gráfico continuo perfecto de CrossFit. Me voy a mantener en bienestar. Entonces, vamos a hacerlo. Que siempre hayan señales que me lo digan. ¿Y cuáles son esas señales del beneficio que estoy en esa zona correcta y que a largo plazo me va a dar resultado? Porque a largo plazo sí o sí me va a dar resultado. Es porque me voy a sentir con una regulación hormonal. Voy a sentir como mi cuerpo se comienza a desinflamar, comienza a responder mejor. Perdón, antes de entrar ahí, siguiendo con el ejemplo del maratonista, no es solo el maratonista, cualquier deporte de alto rendimiento va a llegar a un punto donde se va a estancar igual. Correcto. Donde ese atleta no va a ver ninguna mejora física. Correcto. Porque su cuerpo está adaptado a ese nivel de actividad física. Correcto. Y llega un punto donde tiene más propensión a tener situaciones de salud, a tener posibles lesiones, a que se haga más difícil la regulación hormonal, a pérdida de masa muscular, por ejemplo, que pasa mucho. Entonces, no estoy diciendo que está mal, lo que hay que tener claro a qué nos podemos referir cuando hablamos de actividad física alta, intensa y sostenida en el tiempo. Correcto. Que es principalmente los atletas que lo sostienen en el tiempo. Así mismo es, y de hecho, pero los mismos atletas llevan un programa, un régimen, un Una acompañamiento. programación para evitar precisamente esto. Exacto, que al final el estudio se aboca más al público en general. Entonces, quisiera que continuemos ahí mismo en esa parte de que en ir pensando de que el ejercicio no solo debe asociarse a ese tema de quema calórica, sino que debemos de buscar que sea un elemento de bienestar. Entonces, mencionaba la parte de que si sentimos que el cuerpo va regulando hormonalmente, obviamente no solo ver el ejercicio, sino ver el todo, la multifactor, mi descanso, mi alimentación, mi gestión emocional del día a día. Entonces, el ejercicio tiene que venir a complementar esa parte. ¿Qué otro elemento debe ser ejercicio aparte de la regulación hormonal? Mira, para poder identificar, para lograr identificar como los beneficios hay algo importante que siempre menciono y es el poder estar consciente y conectado con lo que voy sintiendo. Porque la verdad es que hoy en día nos sobreexigimos, entonces vamos perdiendo conexión con lo que el cuerpo nos va diciendo. Entonces, claro, con las señales. Con las señales. Me siento fatigado, pero aún así quiero darle. Quiero seguir. Quiero seguir porque yo tengo que cumplir con 7 días a la semana, sí o sí. Pero estoy fatigado. Exacto, tengo que darle. Pero también hay un elemento de que si hacer esa actividad física me va a permitir poder dormir, porque aunque estoy fatigado, tal vez no estoy lo suficiente para poder tener un sueño profundo, es bueno que se haga la actividad física. Sí, por eso digo de conectar. Porque hay momentos donde voy a sentir la fatiga, pero una fatiga que quizá no me va a permitir hacer el entrenamiento de fuerza que me toca hoy, pero sí me puede permitir, qué sé yo, caminar 1 hora o hacer movimiento de movilidad y cosas más de peso corporal. O que si a mí me gusta montar bicicleta, me voy a montar 1 hora, exacto. Es como
al final termina en que yo tengo que saber escuchar mi cuerpo para entonces darle lo que realmente La dosis que necesita. necesita. Es así. Igualmente, eh, debemos de seguir buscando que el beneficio del ejercicio pueda ser algo que me pueda permitir mantenerlo en mis hábitos de día. Eso es muy importante. Que sea de mi día, que sea parte de mi hábito, que sea parte sostenible de lo que hago diariamente. Es decir, yo diariamente tengo que comer, yo diariamente tengo que asearme, entonces yo diariamente tengo que entrenar. Entonces, sí, es buscar que el ejercicio como bienestar debe entrar en ese sí o sí no negociable de tu día a Del día. día a día, exacto. O de mi semana, para Entonces, por eso siempre se entiende de que más no siempre es mejor, entonces. más no siempre es mejor. Más, en este caso que estamos hablando, Claro, bueno, yo creo que en general, al final debe ser un equilibrio. Entonces, el hecho de que tú hagas más no quiere decir que va a tener mejor resultado. Igual, como si tú haces menos, no vas a tener el mejor resultado tampoco. es Entonces, un balance siempre de hay ir, como ese balance. de ir, le pongo, le quito, le pongo, le quito. Exactamente. Y veníamos con este tema de abordarlo así mismo de esa forma, porque inicio de año siempre hay unos bríos de lo que me comí. Lo que me comí en diciembre Yo lo me voy a comí 10.000 comenzar. calorías en diciembre. Tengo que quemar 10.000 calorías ahora en enero. O 20.000 calorías en enero. El cuerpo no funciona así, señores. No es una cuenta bancaria que donde tú le vas entrando y le vas sacando. No, Calorías. no. Así no funciona. Eso Exacto. es importante poder entenderlo. Que no es una cuenta de banco que si tú le entraste comida, le va a entrar calorías y se van a mantener ahí hasta que Guardada. tú la quieras volver a sacar. No funciona así. Exactamente. Y tú ves mucha gente en consulta así, de esa manera. Sí, pasa más con las mujeres. Un tema ahí muy emocional. Hay muchas mujeres que te dicen eso, que hacen y hacen y hacen y como que no ven los resultados, que llevan dieta, que van a nutricionista, que hacen actividad física variada, que lo he visto, y que entonces no ven los resultados. Y al final es que llegan a esa adaptación de que por el hecho de que hagan más no quiere decir que van a haber más pérdida de peso. Y ahí hay algo importante, que el peso no es el único indicador de que esa actividad física o Me está dando ese me está resultados. dando resultado. Entonces ahí también tenemos que desmontarnos un poco de esa balanza y de ese número que va marcando la balanza. Exactamente, porque tenemos que ver que, como hemos dicho en episodios anteriores, hay que ver que el peso no es el único indicador de si estoy en sobrepeso o no, porque puede ser que yo tenga un nivel de porcentaje de grasa que aunque visualmente no sea como lo de los modelos fitness, pero dentro de los cánones normales, sí sea un nivel de grasa aceptado. En el caso de las mujeres es de 20 hacia abajo, es un porcentaje Ujú. de grasa aceptado. Y en los hombres, un porcentaje de 15 hacia abajo ya se consideran sanos. Es decir, un porcentaje de 15% de mi peso corresponde a grasa corporal. En un hombre se considera sano. En una mujer, un porcentaje de un veinte Un por 20. ciento Entonces, si yo, por mi contextura, tengo una, un volumen muscular por encima de la media de mi estatura, por ende, voy a tener mayor peso, porque aunque visualmente me vea similar a otra persona, pero mi contextura muscular es diferente. Entonces va a pesar más que la de esa persona si tenemos diferente porcentaje de grasa. Ujú. Y mira, voy a poner de ejemplo ahí, me voy a poner yo misma de ejemplo, porque en Claro, ese proceso posparto, yo subí como 40 libras, 40 y pico de libras durante el embarazo, y después hubieron como 25 libras que se fueron así de golpe, pero hay unas 20 que están ahí y están estancadas no porque yo no esté haciendo más ejercicio, o porque yo no esté comiendo menos. Es que hay un proceso por la lactancia, hay una acumulación de grasa necesaria en mi cuerpo para poder garantizar
la alimentación de ese bebé y que entonces eh, yo no voy a ver la pérdida de peso. Fíjense que estoy hablando de números, no voy a ver la pérdida de peso. como No voy tal. a ver, exacto. Pero sí hay otros cambios que se van viendo, que se va recogiendo esto, se va recogiendo aquello, la ropa me va quedando mejor y voy durmiendo mejor, Eso te no quería tengo preguntar como dolores. ejemplo tuyo, ya que lo estás dando como testimonio, tú viniendo de este proceso postparto, ¿qué tú has sentido y cómo lo has manejado, cómo lo has llevado? Al principio es difícil porque uno, y más como la experiencia anterior, que fue como más rápida, ahora es más lenta, la pérdida de peso, pero es como esa batalla que a todos nos pasa, eso es importante tenerlo claro, que a todo ser humano le va a pasar como esa batalla de pero este no es mi peso y no sé qué, esa culpa, esa parte emocional Claro. que no la vamos a dejar de lado nunca. En mi caso ha sido esa batalla, pero también de entender, espérate, yo no puedo reducir más calorías y espérate, yo no puedo aumentar la actividad física. Pero ¿qué pasa? Después que aumenté la actividad física y que hice el ajuste con la alimentación que tenía que hacer, que no es más que aumentar proteínas en mi caso, eh, comencé a dormir mejor a pesar de que tengo despertares nocturnos. Comencé a ver que la ropa de antes de embarazada me queda como mejor, no me aprieta tanto, voy viendo ahí como esos resultados, los dolores principalmente de espalda, de hombros, que son normales. Entonces ya yo sé y entendí como ya volví a mi cantidad de actividad física normal, la que mi cuerpo reconoce, y aún así esas libras se mantienen, ya entendí que tengo que esperar que pase la lactancia, porque hay procesos que el cuerpo va cumpliendo y al final, hasta que no pase la lactancia, no voy a ver ningún cambio. Pero no Entonces, significa que tú vas a dejar por eso de hacer ejercicio exacto, y de hacer la no, cosa que ¿por debe de qué? hacer. Porque ya veo otros resultados de hacer actividad física. Y yo Ex- siempre le he dicho, la actividad física para mí es equilibrio mental. Yo no puedo vivir sin eso. Exactamente. Entonces, pregunta de consulta así, ¿qué tipo, cómo tú has retomado la actividad física? En este caso, ya partiendo de ahí de entender que tú tuviste un proceso de pausa que estás manejando, ¿tú estás haciendo déficit calórico actualmente? No te sé decir porque no cuento directamente calorías. Eso es importante, tú no estás contando Yo no calorías. cuento calorías, ¿Y cómo tú comes entonces? lo que sí yo hice un ajuste de las proteínas, de consumir más proteínas en el día, porque ahí sí estaba teniendo un déficit con la proteína. Incluso estoy consumiendo proteína En suplemento. en suplemento para poder completar y llegar a lo que requiero, Porque del embarazo quedaste con un tema de rechazo a las a proteínas, las a las carnes. carnes, claro. Es bueno hablarlo para que la gente pueda entenderlo y humanizarlo desde la Claro. perspectiva de que tú, como profesional de la salud mental, profesional del entrenamiento físico y bienestar, lidias humanamente con situaciones y que esas situaciones tú buscas la forma que te dé equilibrio de cómo salir a camino con ellas. Incluso durante el embarazo yo tuve que consultar una nutrióloga dietista, precisamente por eso, porque yo estaba comiendo menos de lo usual y aún así El cuerpo estaba seguía ganando aumentando peso. peso. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Y lo que yo hice fue incluso aumentar la cantidad de actividad física y como quiera seguía ganando peso. Que entonces evidencia bastante lo que está hablando el estudio, por eso ahí quería Exactamente. llegar. Eso es estando embarazada. O sea, ya al final del embarazo tuve que soltar porque la carga mental era demasiada, pero lo que tú dices, al final, aunque uno sea profesional y uno sepa lo que tenga que hacer, o sea,
uno siempre está buscando y es algo que al final nos va a afectar. Por lo que dije ahorita, somos seres humanos. Correcto, ¿no? Y que tú misma estás lidiando con, es decir, cuando digo lidiando estás trabajando en manejar el equilibrio del bienestar, que es lo Ah, que nos pasa claro. a todos. Entonces, partiendo de ese ejemplo, mira como tú lo dices, yo no cuento calorías porque es un criterio tuyo. Tú comes por sensaciones, tratas de comer por emoción, o emoción no sería la Por palabra, sino por sensación. sensación de cómo, qué sensaciones tengo, si estoy saciada, si tengo hambre o qué tipo, pero ha sido intencional con el tema de la proteína y la estás suplementando. Claro. Entonces, al final, ahí voy con otra cosa, la actividad física. ¿Volviste a la actividad física como tú estabas antes del embarazo o Sí y no. Y al sí y volumen? no, porque ha sido un proceso. Porque en el posparto tú tienes que aprender a respirar otra vez, tienes que hacer ejercicio de respiración, de restablecer el core, que el transverso abdominal pueda, que los abdominales en general puedan comenzar a funcionar, que el glúteo pueda entender, porque la fisionomía cambia, al final toda la biomecánica con el embarazo cambia. Entonces fue un proceso y ya a los 3 meses yo comencé con levantamientos, comencé a levantar. Obviamente yo me hice una evaluación con una fisioterapeuta, bueno, con Alejandra. Sí, que Eh, pondremos el episodio aquí del piso pélvico para que... sí, hice una evaluación, ya yo sé todo lo que tengo que hacer eh, y comencé a levantar. Entonces comencé a levantar, estoy entrenando 4 veces a la semana, hago el esfuerzo de por lo menos hacer 4 veces a la semana. Si puedo 5 lo hago, si no, no me doy latigazo. Y el peso, los pesos los he ido aumentando progresivamente. Comencé con la primera vez que levanté fue squat, deadlift y clean y push press. Y comencé con un 50, como lo recomendado un 50%, pero manejé realmente un 55% de lo que manejaba en el embarazo, que es importante, que estoy manejando los pesos base del embarazo, no de antes del Del embarazo. embarazo. Eso es muy Que me importante. gustaría manejarlos de antes del embarazo, pero eso me traería consecuencias. Claro, claro, claro. Y gracias por compartirlo, esa vivencia, porque creo que humaniza lo que estamos hablando del estudio, de cómo hay que ir. Y ya en esa parte, quisiera que seas tú como que lo vayas como continuando con ese testimonio tuyo, encauzando a que esa recomendación a la gente de cómo gestionar ese proceso, es decir, cómo manejar esa situación de que no entiendo, que más caloría, tengo que hacer más ejercicio, que si reduzco la caloría y hago más ejercicio, debo de ver que no estoy teniendo el resultado esperado. ¿Cómo desde tu expertise como profesional se debe de manejar esa situación? Mira, hay algo que yo repito mucho siempre en las consultas y a uno mismo se le hace difícil, pero es el aprender a ser compasivos. Y el ser compasivos es, número uno, deja de estar comparándome con otras personas, por lo que tú mencionabas ahorita. No todo el mundo tiene el mismo estilo ni ritmo de vida y eso es importante, yo puedo tomarlo en cuenta. Cada quien tiene su historia. Es así. Entonces, hay que aprender a ser compasivo con uno mismo. En este proceso de bienestar, tú tienes que aprender a ser compasivo contigo. ¿Y qué herramientas le podemos dar a esa persona para que pueda ser compasivo? ¿Qué puede hacer para comenzar a tener esa compasión positiva? Validar lo que estoy haciendo bien, que eso se nos olvida mucho y con el tema de la sobreproductividad y el hacer más y el hacer más y el hacer más y más ejercicio y más, se nos olvida un poquito el validar lo que sí estoy logrando, que es parte importante también del tema, con el tema de la actividad física. Ah, yo quería ir 5 días a hacer ejercicio, pero lo que estoy haciendo 3, óyeme, estoy haciendo 3. Esto realmente o sea, comenzar a ver los beneficios de hacer eso de 3 días y no 5 días, aunque la metí es lo que yo quiero. Entonces, hay un día que no puedo asistir. Bueno, ya hoy no pude asistir, voy a hacer un estiramiento en mi casa,
por ponerte un ejemplo. No Claro. puedo ir al gimnasio, voy a hacer un estiramiento en mi casa. Esto es ser compasivo. Que vi en las redes sociales a una muchacha que tiene el mismo tiempo posparto que yo y tenía más peso que yo y entonces Está más fit está más ahora. fit y se ve mejor. No, espérate. Ella está llevando su proceso, yo estoy llevando mi proceso. Eso es parte como de ser compasivo con uno mismo. Genial. Y si entiendo que no tengo las ayudas propias para gestionar y contextualizar eso de ser compasivo, es bueno también visitar a un Buscar profesional ayuda. de la salud, buscar ayuda para que me pueda ayudar a contextualizar esas ideas, porque la mente humana es un elemento muy disturbador, dependiendo, uno tiene que saber cómo utilizarlo siempre a su favor. Es así. Mi papá siempre decía, tú tienes que buscar que la mente siempre trabaje a tu favor. Y ahora lo Eso es muy entiendo porque él lo importante. dice. Sí, sí, sí. Es que uno se pierde muy fácil. Se pierde fácil. Entonces, ya para cerrar, sería importante contextualizar y me quedé así porque es un tema de la pregunta. ¿Y si tal vez, en vez de uno tratar de forzar y castigar al cuerpo, es tratar de comenzar a comprenderlo y comenzar a colaborar con lo que él me está diciendo Para poder tener mejores resultados. para poder tener mejores resultados? Creo que esa es la pregunta que debemos dejar como cierre. Tal Ujú. vez debo yo colaborar con él, escucharlo más que castigarlo, porque el ejercicio o la actividad física, la salud física, es solo una pata de los 4 aspectos que tiene la vida, que son la parte biológica, la parte emocional y la parte social. Es así. Entonces, si no tengo eso equilibrado, entonces no va a ser para nada saludable. Repite otra vez la pregunta. Es Y, una pregunta para ustedes, ¿eh? y si tal vez, en vez de yo castigarme con el ejercicio, comienzo más a escuchar mi cuerpo y a colaborar con él. Es así. Yo creo que ya. Vamos a dejar por ahí abajo El estudio. la referencia del estudio para que lo puedan buscar. Compartan este video. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Yo mismo lo voy a compartir a 2 o 3 gente que creo que les va a servir. Y nada, señores, pasen buenas bendiciones. Bye bye.